Tomé un trabajo como guardia nocturno en un misterioso cementerio. Ahora desearía nunca haberlo hecho. Nunca pensé que me encontraría trabajando como guardia de seguridad en un cementerio, pero mi cuenta bancaria menguante y la promesa de un cheque de pago decente me llevaron a Necrópolis, un cementerio que nunca supe que existía. Si no fuera por el anuncio que recibí mientras navegaba por la web, no lo habría encontrado. Al hacer clic en el anuncio, llegué a un sitio web que parecía algo que yo de 13 años crearía como mi primera página web. Rápidamente hojeé su página y vi que tienen un correo electrónico con el que puedo contactar si estaba interesado en alguna de sus ofertas de trabajo. Les envié un correo electrónico pidiéndoles una entrevista para su papel de guardia de seguridad y en 5 minutos recibí un correo electrónico diciendo que les gustaría entrevistarme la próxima semana. Continué mi vida, casi olvidando que tenía una entrevista si no fuera por el recordatorio telefónico que configuré de antemano. Estaba pensando en finalmente tener un trabajo que pague bien en el camino al cementerio. Estaba convencido de que pasaría mis noches patrullando caminos vacíos y durmiendo en mi caseta de vigilancia, todo mientras me pagaban por ello. Llegar al cementerio para mi entrevista no fue una gran molestia. El cementerio estaba ubicado a 20 minutos en coche de la casa casi vacía en la que residía. Estaba situado en una zona boscosa de la pequeña ciudad en la que vivo. Después de estacionar mi auto y llegar a las puertas delanteras, me encontré con un tipo alto con una cara arrugada y envejecida que se llamaba Señor Damien. Llevaba un elegante traje negro, pantalones negros, zapatos negros, un bombín negro y sostenía un bastón en la mano izquierda. Me dio la bienvenida al cementerio y me dijo que él era el dueño de él y que había sido transmitido en su familia durante generaciones. A pesar de que no dijo nada que sonara mal, él, en cierto modo, se sintió mal. Sentí un aura espeluznante de él. Ahora no soy alguien para juzgar a las personas, ni creo en formas de vida inteligentes que no sean humanas, pero él se sintió mal. Caminaba cojeando, hablaba lentamente con un fuerte jadeo de aire entre palabras y carecía de expresión. Es como si fuera una entidad que intenta verse y comportarse como un humano. Haciendo caso omiso de esto como si fuera raro, quiero decir, vamos, el tipo es dueño de un cementerio, lo seguí más allá de las puertas de entrada, todo el tiempo me hizo algunas preguntas, todas las cuales eran preguntas ordinarias que esperarías en una entrevista de trabajo. Llegamos al final del cementerio cuando me hizo la única pregunta que sobresalía. ¿Cree en la vida después de la muerte, señor Ingram? Me sorprendió esta pregunta, pero respondí con toda honestidad. No, yo no lo hago, señor. Hizo una pausa por un momento antes de asentir y extender su mano derecha, que estreché. Me mostró el cementerio. Estaba custodiado por una cerca de hierro de 7 pies y solo había una forma de entrar o salir del cementerio, a través de la entrada principal. En medio del cementerio había 2 edificios, una capilla pequeña, vieja y marchita, y un mausoleo mucho más grande y mejor conservado. Dentro de la capilla es lo que cabría esperar, un altar, 2 ambos, algunas cruces de altar, muchos bancos para sentarse, un órgano y una alfombra que corría desde la puerta de la capilla hacia el altar sentado al final de la capilla. La capilla en sí parecía muy deteriorada, el interior había acumulado mucho polvo y había telarañas por todas partes. Parecía que no se había tocado desde que se construyó por primera vez. El mausoleo era diferente. Estaba muy limpio y me di cuenta de que estaba muy bien mantenido. Era una estructura grande y el interior albergaba muchos sarcófagos de piedra. Estaban alineados en 3 columnas y cada columna albergaba una docena de ataúdes de piedra. Se colocó una placa dorada en la parte superior de cada uno de los entierros con el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte de los enterrados. Fuera de las 2 estructuras había, como era de esperar, tumbas. Muchos parecían viejos y marchitos, y algunos parecían limpios y pulidos. Un camino de piedra giraba alrededor de algunas áreas del cementerio.
Finalmente, me mostraron el lugar donde iba a pasar la mayor parte de mi tiempo, la caseta de vigilancia. Era básicamente una pequeña habitación con ventanas que daban a la entrada al cementerio, la capilla y el mausoleo. Dentro de la caseta de vigilancia había una silla, una mesa con una radio vintage, un reloj en la pared, una chaqueta barra diagonal percha y una puerta que conduce a un pequeño baño. El señor Damien me dijo que disfrutara el resto de mi día y que comenzaría mi primer turno más tarde esa noche a las 10 p.m. Me subí a mi auto y conduje a casa para descansar un poco antes de comenzar mi primer turno. En mi camino de regreso al cementerio más tarde ese día, estaba un poco ansioso. No tenía miedo, no tenía ninguna razón para hacerlo. Pero sentí que el señor Damien no me dio suficiente información. Además de esto, no se suponía que debía firmar ningún contrato o documento que indicara que ahora era un empleado del cementerio. De todos modos, ya había aceptado el trabajo y ahora era el momento de ganar un cheque de pago fácil, o eso asumí. Llegué al cementerio donde fui recibido por el guardia de seguridad cuyo turno acababa de terminar. Me dio las llaves de la capilla, el mausoleo, la caseta de vigilancia y la entrada del cementerio antes de desearme suerte. Incluso insistió en que lo necesitaría. Me dirigí a la caseta de vigilancia y encontré un pedazo de papel blanco sobre la mesa y un traje de guardia de seguridad todavía en su embalaje justo al lado. Me quité la ropa que llevaba puesta y luego me puse el atuendo de trabajo que ahora tenía. Tomé la nota y la leí en voz alta, declaró lo siguiente. Su turno comienza a las 10 p.m. y termina a las 6 a.m. Debe seguir las siguientes reglas si desea que su turno sea exitoso. Regla 1. El cementerio cierra a las 12 a.m. No se permite la entrada de visitantes después de su cierre. Una vez que el reloj marque las 12 a.m., camine alrededor del cementerio y asegúrese de que cualquier visitante que ya esté dentro de las cercanías del cementerio abandone el área de inmediato. Regla 2. Cuando el reloj marque la 1 a.m., un macho alto y calvo con ojos marrones oscuros y una perilla blanca se parará justo en la puerta de entrada del cementerio. Deberías dejar que este hombre entre al cementerio sin hablar con él. Su presencia no se sentirá, por lo que no te molestará. Regla 3. Entre la 1:15 a.m. y las 5:30 a.m. es posible que escuche un órgano comenzar a tocar desde dentro de la capilla, y las luces de la capilla pueden comenzar a parpadear. No te preocupes, no tienes ninguna razón para tener miedo a menos que entres en la capilla durante este tiempo. Regla 4. Puede escuchar ruidos del mausoleo en cualquier momento durante su turno. No se acerque al mausoleo durante este tiempo, sin importar qué ruido escuche o qué tan fuerte lo escuche. Eventualmente desaparecerán por sí solos. Regla 5. A las 2 a.m. es posible que escuche golpes en la puerta de la caseta de vigilancia. Abre la puerta y serás recibido por una niña llorando o un hombre desfigurado. Si la niña que lloraba fue la causa de los golpes, acompáñela al mausoleo, abra la puerta para ella y asegúrese de cerrar la puerta después de que ingrese al mausoleo. Si es el hombre desfigurado quien fue la causa de los golpes en la puerta, cierre la puerta de la caseta de vigilancia y ciérrela en el momento en que lo vea. Aleje la cabeza de todas las ventanas o cierre los ojos y espere hasta que los golpes se detengan por completo. Solo entonces puedes reanudar tu turno como si nada hubiera pasado. Regla 6. Si la niña que llora llama a la puerta y usted oye ruidos provenientes del mausoleo, deje que la niña entre en la caseta de guardia y espere hasta que ya no escuche ningún ruido proveniente del mausoleo. Luego consulte la regla 5. Regla 7. Es obligatorio que salga de la caseta de vigilancia antes de las 4:20 a.m. Usted es libre de hacer cualquier cosa sin dejar de cumplir con todas las reglas anteriores durante ese tiempo. Durante este tiempo, te sentirás como si estuvieras siendo observado. En cualquier momento, puede encontrarse con algunas personas deambulando por las tumbas. Si este es el caso, evite el contacto visual y no interactúe con ellos a toda costa.
Se le permite regresar a la caseta de guardia a las 4:50 am. Regla 8. Ingrese a la caseta de vigilancia a las 5 am. En este punto, no se le permite ningún otro lugar fuera de la habitación principal de la caseta de vigilancia, ni siquiera el baño. Si por alguna razón no puede ingresar a la caseta de vigilancia antes de las 5 am, corra hacia la capilla y cierre la puerta detrás de usted. Dentro de la capilla, busca al hombre calvo y permanece cerca de él en todo momento. No le hables ni lo toques de ninguna manera. Simplemente manténgase a una distancia conversante de él. No te harán daño si te quedas a su lado. Regla 9. A las 6 am, abra las puertas del cementerio y espere a que el próximo guardia de seguridad se haga cargo. Su turno no termina hasta que llegue el siguiente guardia o hasta que sean las 8 am. No salga del cementerio hasta que llegue el próximo guardia o sean las 8 am. Regla 10. Si ningún guardia llega a las 8 am, eres libre de irte, pero no antes de entrar en la capilla donde encontrarás al hombre calvo de antes. Dígale que su turno ha terminado, pero que ningún guardia se ha hecho cargo todavía. Una vez que lo reconozca, eres libre de irte hasta que comience tu próximo turno. Cuando me acomodé en la silla, volví a leer la nota una y otra vez. No puede ser real, ¿verdad? Tenía que ser algún tipo de broma, ya sea dejada por el último guardia de seguridad para hacerse cargo o por el señor Damien. De cualquier manera, era extraño, por decirlo menos. No te harán daño si te quedas a su lado. ¿Quiénes son? ¿Por qué habría gente dentro del cementerio después de que cierre? Lo pensé un poco antes de llegar a la conclusión de que debía seguir esas reglas. Después de todo, pueden estar probándome, viendo si soy capaz de seguir las reglas que me dan. Me senté en la caseta de vigilancia durante 2 horas antes de aventurarme en el exterior del cementerio. Hice lo que decía el pedazo de papel y me aseguré de que el cementerio estuviera vacío de toda vida, aparte de mí, antes de instalarme nuevamente en la caseta de vigilancia. Jugué con la radio y, para mi sorpresa, la radio vintage cobró vida, emitiendo un silbido estático que parecía armonizar con la atmósfera oscura. Rápidamente lo apagué después porque el sonido se volvió demasiado agonizante para escucharlo. Desde dentro de la caseta de vigilancia, vi una silueta alta en la distancia, justo al lado de donde está la entrada principal. Parecía ser una persona parada detrás de la puerta, fuera del cementerio. No entendía por qué alguien querría tener acceso al cementerio en este momento antes de recordar el periódico que leí antes. Tomé el papel y lo leí de nuevo, asegurándome de prestar atención a cada carta escrita en el papel. Regla 2. Cuando el reloj marque la 1 am, un macho alto y calvo con ojos marrones oscuros y una perilla blanca se parará justo en la puerta de entrada del cementerio. Deberías dejar que este hombre entre al cementerio sin hablar con él. Su presencia no se sentirá, así que no te molestará. Me levanté de mi silla y salí a la intemperie. No podía sacudirme la sensación inquietante que se deslizaba sobre mí, como una presencia invisible observando cada uno de mis movimientos. Me dirigí a la entrada, y a medida que me acercaba, pude ver que este era el mismo hombre al que se refería el periódico. Alta, calva, perilla blanca, ropa negra y guantes negros. Era más alto de lo que esperaba, y su ropa me hizo pensar que era un sepulturero. Asentí con la cabeza al hombre cuando abrí la puerta y lo dejé entrar. Tenía los ojos fijos en la capilla todo el tiempo. Después de entrar en el cementerio, se dirigió apresuradamente a la capilla, donde lo vi abrir la puerta y desaparecer en la oscuridad interior. Decir que tenía miedo era quedarse corto. Mi corazón se aceleraba, sudaba profusamente y mi cerebro me rogaba que me fuera, que el trabajo no valía la pena. Me sentí como si fuera el personaje tonto en todas las películas de terror que no hace más que tomar malas decisiones todo el día. Algo se sintió mal, no parpadeó, no hizo ruido, era como si estuviera parado justo al lado de un fantasma. Me sacudí la sensación de temor,
no importa cuán extraño pueda parecer todo esto, el trabajo estaba bien pagado. Los minutos pasaron lentamente y el aire se volvió espeso por la tensión mientras regresaba a la caseta de vigilancia, asegurándome de que tanto las puertas del cementerio como la puerta de la caseta de vigilancia estuvieran cerradas. Releí el periódico de nuevo. Podía sentir el peso de las reglas presionándome. Era como si el cementerio tuviera secretos que me habían prohibido descubrir. De repente, el aire se enfrió y el sonido de un órgano comenzó a resonar desde dentro de las paredes de la capilla. Podía oírlo incluso dentro de la caseta de vigilancia. El pánico surgió a través de mí, pero luché por mantener la compostura, dejando una nota mental para mí mismo para mantenerme lejos de la fuente de la melodía inquietante. Me asomé por las ventanas para encontrar las luces parpadeantes fuera de la capilla bailando como llamas etéreas, proyectando un resplandor de otro mundo que parecía acercarme. Miré intensamente, el sudor se formaba en mi frente mientras la música se intensificaba, enviando ondas de ansiedad a través de mi alma. Era como si algo mágico estuviera ocurriendo dentro de esas paredes. De repente, la puerta de la caseta de vigilancia se sacudió bajo la fuerza de un solo golpe, lo que me hizo saltar. Dudé un rato antes de abrir la puerta, temiendo roer mis entrañas. Y allí, delante de mí, estaba una niña llorando, su rostro manchado de lágrimas, una tristeza que parecía atravesar mi corazón. Reuniendo mi coraje, la acompañé hacia el mausoleo, mientras el órgano tocaba una melodía de ensueño que resonaba dentro de mi cabeza. Llegamos al mausoleo y rápidamente abrí la puerta. Mientras estaba junto a la puerta, vi su figura desaparecer en la oscuridad de la estructura y rápidamente cerré la puerta detrás de ella, mi corazón latía con fuerza. Repitiendo mentalmente las reglas en mi mente, regresé a la caseta de vigilancia. La noche pasó. Cada minuto pasaba con una lentitud agonizante. Las sombras parecían moverse con vida propia, y los susurros silenciosos del viento llevaban una sinfonía de voces que parecían distantes, pero cercanas. Luché para mantener mi ingenio sobre mí, asegurándome de mantener el pedazo de papel con todas las reglas cerca de mí en todo momento. Cuando el reloj se acercaba a las 4:20 am, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me aventuré afuera, sintiendo el peso de ojos invisibles observando cada uno de mis movimientos, observándome como si fueran un depredador y yo fuera una presa, esperando el momento adecuado para abalanzarse sobre mí. Pensé que había visto figuras moviéndose entre las lápidas, etéreas e inquietantes, sus formas cambiando como apariciones en la niebla. ¿Estaba mi mente jugando juegos conmigo, o eran estas apariciones de algún tipo? Me aseguré de mantenerme alejado de cualquier área donde pensé que había visto a alguien o algo moverse. Regresé a la caseta de guardia un minuto antes de las 5 am, sintiendo una sensación de alivio sobre mí. Me acomodé en mi puesto, el reloj marcaba la hora final de mi turno. Pero la anticipación de lo que me esperaba me carcomía, mientras que la sensación de inquietud me hizo querer correr de regreso a mi auto y conducir a casa. A medida que la noche se volvía más tranquila, los segundos se extendieron en minutos y escuché lo último del órgano. Me senté en la caseta de guardia inmóvil, esperando que pasara el tiempo. Por fin, llegaron las 6 de la mañana y abrí las puertas del cementerio, esperando que el próximo guardia de seguridad se hiciera cargo. En 10 minutos, estaba conduciendo de regreso a casa, esperando mi próximo turno. Necrópolis tiene un oscuro secreto detrás, nadie puede decirme lo contrario. El hombre calvo, la melodía inquietante, la niña llorando, las sombras en movimiento que vi, son reales y descubriré lo que significan a su debido tiempo. Pero por ahora, descanso hasta que mi próximo turno esté sobre mí.